Diputado Pablo Abdala, la situación del empleo, una situación preocupante por el desempleo, pero también por la destrucción de puestos de trabajo. Una visión al respecto. Lo primero es decir que termina no necesariamente tiene la razón. Está muy bien. No, lo que quiero decir es lo siguiente. Creo que estamos frente a un tema que nos preocupa a todos, independientemente de que estemos en el gobierno o en la oposición, o independientemente de que pertenezcamos a un partido político o a otro. Me remito a la versión oficial que nos dio el ministro de Economía hace pocos meses, este mismo año 2019, cuando compareció a presentar la rendición de cuentas del año pasado. Todos los indicadores económicos son preocupantes, más allá de la lectura que después se haga de los mismos, en cuanto al déficit que tiene el país, en cuanto a la caída de la inversión, de las exportaciones, del consumo, de la generación de empleo, del empleo, la caída de la tasa de empleo, el aumento de la desocupación, que está en un 9.1%, y a eso hay que agregarle la situación de subempleo, no debemos olvidarnos de ella. Hay estudios que indican claramente que más allá de que hay 130 o 140 mil uruguayos formalmente desocupados porque están en condición de desempleados, hay otro tanto de compatriotas que trabajan en condiciones de relativa precariedad laboral, en situación de subempleo, de informalidad. Estamos hablando de un universo para una economía como la nuestra muy importante, de más de 350.000 personas. Tenemos un problema real, es incuestionable, más allá de cualquier valoración de carácter político. ¿Cómo salimos de ella? Bueno, también en esto hemos coincidido. Creo que hay que generar condiciones en el país para atraer la inversión y para recrear las oportunidades de inversión nacional, de inversión extranjera, de inversión privada, de inversión pública. Yo creo que en esto tampoco hay dicotomías válidas. Algunos discuten teóricamente, ¿la inversión debe ser del Estado exclusivamente? ¿Debe haber o no debe haber inversión del Estado? Yo creo que sí, la necesaria, por supuesto. Se debe emplear gente en el Estado, tenemos que reducir la plantilla de personal en los organismos públicos. Ni tanto ni tan poco. Nosotros queremos racionalizar la administración pública y suprimir vacantes, pero no dejar de emplear gente donde se necesita para los más diversos servicios. Por otro lado, tenemos que tener, y capaz que lo vamos desgranando después, políticas activas y políticas sectoriales. Y dejo solo dos titulares que probablemente desarrolle después. Hay un aspecto muy importante que tiene que ver con lo coyuntural, que es lo que yo ya dije, que tiene que ver con lo estructural, porque enfrentamos también problemas estructurales en cuanto al cambio del mercado de trabajo, los fenómenos de automatización, de robotización. Bueno, hay un tema central que es la capacitación. ¿Qué vamos a hacer en materia de capacitación? Más allá de lo que se ha hecho hasta ahora, que Eduardo Pereira sabe mucho de eso porque es el presidente de INEFOP, pero cómo vamos a seguir de aquí por delante. Y el otro tema, que es un tema en el que nosotros vamos a insistir y es parte muy importante del programa del Partido Nacional, que es el estímulo a las pequeñas y medianas empresas como generadoras de actividad y como generadoras de trabajo. ¿Cuáles son las claves para superar esta situación que se compone de desempleo, destrucción de empleo, informalidad y condiciones de trabajo no siempre las que se pretende para cualquier trabajador? ¿Qué hacer con esta situación, Eduardo? Bueno, en primer lugar, aportar al diagnóstico. En estos periodos, del 2005 para acá, hemos generado 300.000 nuevos puestos de trabajo. Hemos tenido una destrucción de 50.000, como se marcaban en los informes en los últimos años, en los marcos de diríamos, una aceleración de los procesos de avance tecnológico y cambios en el mundo del trabajo, la automatización, bueno, todo lo que se reconoce. En los marcos también de la aplicación de un conjunto de políticas que son las que llevaron a la creación de estos 300.000 puestos de trabajo. Podemos destacar de ellas, en el 2005 el país tenía 902.000 personas registradas en la seguridad social. Hoy tenemos 1,5 millones de personas registradas en la seguridad social. Del 2005 para acá se generaron 70.000 nuevas empresas registradas en el Banco de Previsión Social. Es decir, ha habido un crecimiento de la economía, se triplicó el Producto Bruto Interno. Bueno, se han generado en el país un conjunto de inversiones muy grande que han generado también numerosos puestos de trabajo. Se creó toda una red de agencias que promueven el desarrollo productivo, como la Agencia Nacional de Innovación e Inteligencia. Creados en el 2008 el INACOP, que promueve una forma de trabajo vinculada a la economía social y solidaria y al cooperativismo y a otros proyectos autogestionados. Bueno, el propio INEFOP, que cambió de Junta Nacional de Empleo a Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional para tener un mayor nivel de eficacia y que es hoy
quizás la agencia más representativa en términos de capacitación y formación profesional, y Uruguay 21, que se encarga de alguna manera de una promoción de la inserción internacional en clave comercial, en clave de venta de la marca país, en clave de lograr mayores mercados para el que accedan nuestros productos. Eso es parte también de esta historia reciente y creo que es parte de lo que explica por qué el Uruguay no está en la situación de Argentina, de Brasil o en la situación en la que está en la región, ¿no? Que es muchísimo más grave de lo que está Uruguay. La clave para nosotros, que ha explicado todo esto, es el rol del Estado y la inversión pública y la inversión privada. La inversión privada ha sido muy importante, ha venido en un proceso de desaceleración. El Ministerio de Economía lanzó una serie de medidas para reactivar la inversión privada y estamos en un proceso fuerte de inversión pública. Pablo, desde el Partido Nacional se ha sido crítico de, por ejemplo, situaciones como las que se generaron en Envidrio. Y la menciono específicamente porque ¿qué hacer cuando? Envidrio, si quiere hablar por supuesto, pero también salir de Envidrio y decir, bueno, ¿qué pasa cuando una empresa se funde? ¿Es viable que los trabajadores se organicen y puedan sacar esa empresa adelante? ¿Han sido más los éxitos que los fracasos o no? Bueno, yo creo que la viabilidad en realidad no está asociada o condicionada a la circunstancia de que sean los trabajadores los que gestionen o no. Me parece que esa es otra de las falsas dicotomías que de un lado y del otro muchas veces se plantean. Yo creo que las empresas son viables o no lo son de acuerdo al análisis de sensibilidad y al estudio de rentabilidad de cada negocio. Y después se pueden gestionar bien, después se pueden gestionar bien o se pueden gestionar mal. Puede haber personas que estén a cargo del gerenciamiento de una empresa con perfil empresarial y que resulten pésimos empresarios. Y puede haber trabajadores que, sin haber tenido una capacitación específica en materia de gerenciamiento de empresas, de marketing, de manejo financiero, sin embargo, terminen siendo exitosos porque conocen el negocio y lo sacan adelante. Yo creo que no podemos llevar estas discusiones al terreno de lo ideológico porque desvirtuamos la discusión, ni al terreno estrictamente teórico. En esto me parece que hay que ser prácticos, la economía en ese sentido no perdona, es implacable y por lo tanto, por más que persistamos en el intento de mantener artificialmente un negocio que no es competitivo, el negocio nos va a terminar dando pérdidas y el país tiene lamentablemente muchos ejemplos, en el Estado y fuera de él. En el Fondes, sin duda, y no es culpa del Fondes, en todo caso tiene que ver con malas decisiones que en el marco del Fondes se adoptaron, son cosas diferentes. Y en el marco del Estado lo mismo, es decir, el Estado empresario que ha sido muy exitoso en determinadas cosas, pero ha impulsado negocios ruinosos en otras. ANCAP tiene varios ejemplos, la planta regasificadora, tú sabes, Ana María, que es un tema que yo conozco muy de cerca, por mencionar solo algunos ejemplos. Entonces estas cosas no hay que verlas en blanco o negro. Hay que fomentar el emprendedurismo, sin duda, en el país. Creo que el Estado tiene que estar detrás de esas líneas de actuación. Y yo recién hablaba de las micro, pequeñas y medianas empresas, que emplean hoy ya en el Uruguay prácticamente el 67%, ese es el dato que nosotros tenemos, cerca del 70% de la fuerza laboral, que representan la generación prácticamente del 40% de la riqueza del Uruguay. Yo creo que ahí es donde hay que hacer los mayores esfuerzos para que el país por ese lado crezca. Que crezca por UPM, no hay ninguna duda, que crezca por otros emprendimientos, por todos los que se pueda. Pero apostemos al pequeño empresario, ¿no? al microempresario, al que emplea a otro, al que le da trabajo a dos más. A ese lo tenemos que estimular. Nosotros tenemos una batería de medidas que por supuesto no son voluntaristas, pero que pasan por la capacitación. Creo que debe haber planes de capacitación referidas a ese segmento en cuanto a ayudar a esas personas en prácticas, como yo decía recién, de gerenciamiento, de conducción, de marketing, de manejo financiero, de inversiones. Hay que dar estímulos tributarios en la medida que se pueda, que estos pequeños empresarios puedan descontar, si pagan el IRAE, de pronto el concepto de las compras, de insumos que utilizan para su actividad, estimular que si abren un emprendimiento conexo al principal, eso eventualmente pueda estar exonerado de impuestos. No estamos hablando de renuncias fiscales exageradas o exorbitantes. Yo creo que por ahí habría que desarrollar una política nacional. Eduardo, cuando una empresa, como ha pasado, cuando una empresa privada se funde y los trabajadores se organizan para sacar ese emprendimiento adelante, porque ha habido experiencias razonables y han habido malas experiencias en las que el Estado prestó dinero y se terminó perdiendo. ¿Cómo se debe manejar ahí? Si el emprendimiento da pérdida, y estoy pensando lo que pasó en Envidrio, que
da la impresión que nunca logró pararse sobre sus propios pies, como se suele decir, o lo que pasó con Al Azú, que nunca terminó de concretar y sin embargo, bueno, ¿hasta dónde llegar si se dice que eso no funciona? Bueno, en primer lugar, el país hoy tiene un conjunto de políticas activas de empleo muy importantes que atienden a las empresas, que ayudan con asistencia técnica, asesoramiento y apoyo. Bueno, existen hoy los centros de competitividad, acabamos de instalar uno en Canelones, pero hay en otras partes del país, en Rivera, en Salto, en Paysandú, en Tacuarembó, que son instituciones en el territorio que se acercan a las empresas, que están para asesorar, apoyar a la pequeña, mediana empresa y otras en temas vinculados a la capacitación, a la organización del trabajo, asistencia técnica, a promover una mayor eficiencia a la hora de los negocios. Los empleos a veces se pierden por problemas de competitividad, por problemas de productividad o por problemas de malas decisiones. Entonces, nosotros hemos comprendido de que es muy importante el apoyar a nuestras empresas, a empresas que gestionan trabajadores, pero acabamos, y el Parlamento lo votó, de apoyar a Pili, que es una empresa muy importante en Paysandú. Estamos apoyando una empresa como Caputo, tratando de sostener una actividad que genera un número muy importante de puestos de trabajo en el litoral, más precisamente en Salto. Hay una transformación allí de la variedad de la fruta, pensando en los mercados de Estados Unidos, en otros mercados. Es decir, que acá no hay un componente ideológico. Acá, si la gente, las personas, el Estado y las empresas pelean por sobrevivir, a veces no basta solo con la voluntad, a veces los problemas de competitividad o los problemas de mercado hacen que los emprendimientos cierren. Yo puedo explicar muy bien lo importante que es que el país tenga una empresa de vidrio, que fabrique vidrio, envases de vidrio. Por el medio ambiente, por la competitividad de otros sectores. Acá estamos envasando bebida, refrescos, cerveza. Imagínense si no tenemos envases de vidrio, no sé cuánto puede durar esas empresas envasando refrescos o cerveza, teniendo grandes multinacionales tanto en Brasil como en la Argentina. Todos estamos preocupados por el medio ambiente. Necesitamos, y se acaba de votar una ley para evitar que sigamos generando envases plásticos que contaminan el ambiente, los ríos. Lo que gastamos cuando se draga un río, un arroyo sacando envases, no está calculado. Lo que gasta la Intendencia de Montevideo o las Intendencias del Interior tratando de reciclar plástico es incalculable. Precisamos sí o sí una empresa de fabricación de vidrio. Esta empresa que está instalada y que está funcionando es una empresa que está a cero. Bueno, veremos, la vida dirá si se funde o si sobrevive. Nosotros creemos que hay grandes condiciones para que sobreviva. ¿Sobreviva dónde? En uno de los barrios más pobres de Montevideo. Sobreviva con puestos de trabajo que los sacamos del seguro de desempleo. Entonces, nosotros tenemos otra lectura. La vida dirá si... Y esto no quiere decir que no reconozcamos que hay otros emprendimientos que no funcionaron. Y bueno, eso son parte de las reglas de juego. No por eso vamos a decir, bueno, no vamos a atender más empresas, no vamos a apoyar más a los trabajadores. No, yo creo que las políticas tienen que afianzarse y consolidarse. ¿Necesita el Uruguay producir vidrio? ¿Necesita tener esta fábrica de vidrio? Bueno, yo no tengo una respuesta categórica para esa pregunta, lo digo con absoluta honestidad. Me parece que en esto, reitero, es un tema de razonabilidad. Y el problema es cuando se politizan las cosas, ¿no? De un lado y del otro. En vidrio se ha convertido en una cosa emblemática y yo creo que hay que verla en el contexto del país. El país no es en vidrio, ni en vidrio es el país. El país es mucho más que en vidrio y hoy tenemos, lo dirá la historia, si esto termina siendo rentable en algún momento, está claro que se han tomado decisiones en cuanto a transferencias de recursos por montos muy importantes y todavía no ha habido retorno. Hay una preocupación allí. De la misma manera que se vierten recursos en financiar la extensión del seguro de paro de un montón de emprendimientos que se detienen, que yo he votado todos ellos en el Parlamento, que quede claro, no, me hago cargo de la cuota parte que me toca,
Pero lo que tenemos que tener presente es que cuando esas cosas hacemos es una suerte de discriminación en beneficio de determinado sector, de determinada empresa y de determinados trabajadores. Y no del conjunto de los trabajadores que todos los días anónimamente se quedan sin trabajo, van al seguro de paro, cobran un seguro de paro que empieza siendo de un 66% del salario y terminan en el 30 y poco, en el sexto mes, y no tienen la oportunidad de que una ley les acuerde un seguro de paro especial o un complemento salarial. Entonces, todas esas desigualdades que se generan, que generamos los gobernantes, desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, las tenemos que poner arriba de la mesa. Y sobre todo en un contexto donde lo que no abunda es el empleo, porque hoy no abunda el empleo. Es decir, hoy tenemos un problema en el mercado de trabajo que es el que mencionábamos cuando empezó esta conversación. Pablo, para ya sobre el final, el tema de la flexibilidad de las relaciones laborales, porque es un tema que cuando hay estos problemas se plantean, se ve como para mucha gente como una oportunidad, flexibilizar las relaciones laborales. El candidato del Partido Nacional ha dicho, bueno, no es lo mismo un supermercado en Flores, en el departamento de Flores, que la cadena de supermercados que atiende Montevideo. Es decir, no se puede tratar de la misma manera. Y bueno, y allí hay todo un debate acerca de si flexibilizar la negociación colectiva, si flexibilizar los consejos de salarios. Sí, hay palabras que en el debate político y en la campaña complejas. electoral son de alto riesgo, ¿no? Como decir flexibilizar o flexibilización o ajuste, son palabras malditas. Entonces tenemos que tener cuidado cuando las usamos. El tema es qué entendemos por flexibilizar. Yo empiezo por decir lo sustantivo. Nosotros no vamos a revisar en términos de poner patas para arriba y mucho menos dejar sin efecto el actual modelo de relaciones laborales, del cual fuimos muy críticos a lo largo de su construcción, en el marco de un país que a mi juicio ha sido vanguardista en materia de reconocerle derechos a los trabajadores y a las organizaciones sindicales. Y a lo largo del tiempo ha habido una construcción colectiva entre partidos políticos, el propio movimiento sindical, que ha determinado esa realidad. El actual gobierno legítimamente construyó este modelo porque ganó las elecciones y tuvo mayoría parlamentaria. Nosotros tuvimos algunas diferencias. Ahora no venimos en términos de, si nos toca gobernar, de revisar todo. Vamos a mantener el esquema de negociación salarial en los consejos de salario. Se ha dicho por ahí, no es verdad, que nosotros queremos que se negocien solo mínimos por categorías en los consejos de salario. No está en el programa del Partido Nacional. Probablemente está en el programa de otros partidos de la oposición, no en el del Partido Nacional. La negociación salarial va a ser amplia. Va a haber, sí, lo dice el programa, eventualmente una reestructura en cuanto a creación de nuevos grupos o subgrupos, cláusulas de desenganche cuando sea necesario por razones económicas, todo lo cual, como lo ha dicho el ministro Murro, en realidad hoy está vigente y muchas veces se hace, o sea, tampoco en eso estamos siendo demasiado creativos, pero que quede claro, nosotros vamos a seguir por ahí, porque además reconocemos que ha sido un mecanismo que ha permitido el mantenimiento, la recuperación del salario real después del vendaval del 2002, es un dato objetivo, y también reconocemos que ayuda a la formalización. Y el gobierno del Partido Nacional, hace 30 años, ¿no? Si bien no se convocaron, bueno, hubo avances muy importantes en distintas materias. Yo he mencionado el tema de la capacitación. Recién se habló aquí de la JUNAE. La JUNAE, de conducción tripartita, se concretó en el gobierno del doctor Lacalle. La negociación salarial en los entes autónomos, tripartita o bipartita entre el Estado y los entes, viene de esa etapa. ¿Qué quiero decir con esto? Que tampoco podemos, no es honesto ni sensato, plantear la dicotomía de que todo lo bueno se hizo ahora y todo lo malo se hizo antes. Ni tanto ni tampoco. Ni el país empezó en el año 2005, ni todo lo de antes fue tan malo ni tan negativo. Desde el sector empresarial se plantea cambios para la negociación colectiva, cambios en los consejos de salario. Se entiende que flexibilizando se podrían generar más puestos de trabajo. ¿Cómo se ve desde...? Bueno, en primer lugar, reconocer el enorme aporte que ha hecho la negociación colectiva y los consejos de salarios, diríamos, a la mejora de la sociedad en general, ¿no? Es decir, la gente cuando mejora su salario, mejoran las jubilaciones, mejora el consumo, mejora el mercado interno y bueno, nosotros aspiramos a un modelo que ubique a Uruguay como un país en la región que apueste a traer inversiones de calidad, inversiones y trabajo que genere valor agregado y que genere mejores condiciones y salario. Para eso la negociación colectiva es fundamental y por lo tanto no creemos en un modelo de desregulación ni en un modelo de flexibilización que lleve a la vulneración de derechos. Sí creemos en los espacios que han sido muy vastos
en el Uruguay de acuerdos entre empresarios y trabajadores para mejorar la intensidad del trabajo, los resultados del trabajo, la productividad, la mejor organización, pero la gremiales capacitación. agropecuarias se fueron de la negociación y dijeron no hay ecuanimidad por parte del Estado, es decir, de parte del gobierno. A ver, más del 90% de los resultados de los consejos de salario son acuerdos entre empresarios y trabajadores. El gobierno termina definiendo en una parte mínima, Evidentemente hay sectores que añoran otro modelo, un modelo en el cual el mejor sindicato era el que no existía. Hoy nosotros consideramos que esos ámbitos de diálogo entre el cual los trabajadores opinan son beneficiosos para la calidad. A ver, ¿por qué Uruguay recibe la confianza que recibe de una empresa tan importante como UPM y de una inversión que no tiene comparación en la historia de nuestro país y que va a generar un conjunto de beneficios desde las infraestructuras, el aumento de la actividad en un sector que se va a transformar en el segundo sector de actividad económica en el país? Bueno, pero no tengo tiempo, pero no hubo toda una discusión en la cual UPM la reclamó también al gobierno. Me van a matar. Le reclamó también al gobierno que bueno, condiciones que otras empresas no tienen en el país. UPM tiene las mismas condiciones que tiene todo. Obviamente es una inversión muy grande que todo aquel que viene con ese nivel de inversión reclama condiciones de estabilidad. Por suerte el país tiene condiciones para recibir ese tipo de inversiones, ¿no? La discutimos en otra oportunidad. Hacemos una sobre UPM. Hacemos una solo sobre UPM, justo metió el dedo. Gracias a ambos por haber venido.